¿O no contestan cuando se saluda? Buenos días, hermanos. Ya, por ahí sí. Sí, necesito saber que están vivos hoy día en la mañana porque... Bueno, gracias al Señor, hermanos, por su hospitalidad. La noche de ayer pudimos compartir un ratito junto a algunos hermanos y reírnos un poco bastante, hace bien pasarlo bien, ¿verdad? Sanamente con nuestros hermanos en la fe, así es que ha sido un lindo tiempo y bueno, ya se está acabando, esta es la última enseñanza de esta serie, corta serie de 3 enseñanzas y hoy con la ayuda del Señor vamos a continuar para terminarla y confiamos en el Señor que continuará haciendo su obra el día de hoy y bueno, los días posteriores porque esto sigue, ¿verdad? Sigue hasta que el Señor nos llame a su santa presencia. Así que matrimonios aquí presentes, mucho ánimo. Con la ayuda del Señor todo es posible. Bien, vamos a abrir la Biblia en Génesis 3 y voy a recordar brevemente, bueno, vamos a esperar que se ubiquen primero los hermanos. Bien, decía que vamos a recordar brevemente algunas cosas que mencionamos ayer en las dos exposiciones y para los que no estuvieron ayer o los que están a lo mejor por primera vez hoy día, estamos abordando el tema Edén y esperanza, restaurando el matrimonio. Edén, bueno, porque en un contexto geográfico Dios puso a esta primer pareja, este primer matrimonio, creado por Él desde luego, allí en ese sector geográfico. Y esperanza porque, por lo que vamos a enseñar ahora, hay una esperanza, indudablemente. Y esa esperanza se basa sobre lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y en razón de aquello, puede y es posible haber restauración, es posible, sobre todo para aquellos que confían en Dios. Sea cual sea tu problemática, hermano, sea cual sea la aflicción, como vimos ayer, recuerdan a 1 Corintios 7, los que se casan deben saber que habrá aflicción de la carne. Habrá situaciones complejas que enfrentar, habrá situaciones difíciles que vivir. ¿Por qué? Porque somos dos pecadores. Dios todavía no ha terminado con ninguno de los dos. Y esos dos seres humanos caídos, pecadores, que están viviendo hoy día las consecuencias de la caída del huerto de Edén en Génesis 3, están experimentando ese pecado en su propia vida. Es verdad que el Señor nos perdonó todos nuestros pecados, es verdad que el Señor ha liberado nuestra vida del poder, del dominio del pecado, pero desgraciadamente seguimos viviendo en un cuerpo todavía no redimido, en un cuerpo que todavía sufre las consecuencias. Y por eso nuestro cuerpo tiene que ser futuramente glorificado, semejante al cuerpo de gloria del Señor, como dice Filipenses 3. Así que hermanos, esa es la temática, ese es el título de la enseñanza. Y recordemos por favor que siempre habrá un agente externo que nos tiente. En el caso particular de Génesis 3 fue la serpiente. El diablo, a través de la serpiente, inició este proceso para finalmente hacer caer a Adán. Pero no olvidemos algo importante también. Nosotros, por el pecado que mora en nosotros todavía, tenemos suficiente potencial para caer solitos. Pero las influencias externas del mundo, como dice primera de Juan 2, ayudan, potencian, impulsan aquello que está en nosotros. Por eso que es importante, por ejemplo, nosotros los varones, o las damas también, desde luego, cuidemos, por ejemplo, lo que miramos. Porque aquello que miramos es un elemento externo
que va a introducirse en mi vida, en mi cerebro, va a quedar ahí grabado y voy a comenzar a maquinar después pensamientos indebidos a través de esa foto, de esa imagen que indebidamente también pude observar, visitar una página de internet, una foto, una mujer que no es tu esposa, porque siempre habrá personas más atractivas, más hermosas físicamente me refiero, que tu esposa o más atractivos que tu esposo. Siempre habrá aquello. Y siempre estaremos tentados a aquello. Agentes externos, elementos externos, distractores externos que espiritualmente nos harán decaer. Siempre habrá algo o alguien que nos quiera hacer dudar de la palabra de Dios. Y de ahí la importancia de lo que cantábamos anteriormente. Felices, bienaventurados los que guardan la ley de Jehová, los que se fortalecen en ella, los que de ella reciben su fuerza. En este caso el mismo diablo sembró la duda en la mujer a través de la serpiente. Hay un diseño establecido por Dios y no el nuestro. Dios le dijo a Adán, mira, debe de señorear las bestias del campo. Y ahora una bestia está a ellos dominándolos. Se distorsionó el propósito. El diablo comienza conversando con Eva. Y Dios encargó la misión de liderazgo, de pastoreo, podríamos decir, a Adán. A él le dio la orden claramente en Génesis 2. Y el diablo ataca eso. No hablaría con Adán primero, sería someterse al diseño de Dios. Y aunque el diablo no es ateo, no hace su voluntad y tampoco se va a someter a él. Se rebeló contra Dios. Entonces él distorsiona o altera la creación de Dios para apartarnos de él. Recuerda muy bien esto, me lo dijeron un par de hermanos anoche. En todo pecado consumado, en todo pecado finalmente que se llega a cometer, nunca es mágico, nunca es espontáneo. Siempre hay algo, siempre hay un punto de partida, siempre hay algo preliminar que ocasiona una cadena de situaciones, de sucesos posteriores que nos llevan a pecar, lamentablemente. Un ladrón de bancos nunca inicia robando un banco. Eso es absurdo, ¿verdad? Comenzó robando a lo mejor algo en la casa, un lápiz a algún compañero de la escuela, algo menor, un robo menor. Nunca comenzó robando un gran banco. Nunca comenzó robando millones de pesos. No, el vuelto de la mamá cuando lo mandó a comprar pan. Y así sucede, hermanos. Y ese patrón lo observamos en Génesis 3 y se sigue repitiendo el día de hoy en diferentes aspectos. Ayer pusimos un énfasis en el ámbito sexual porque es muy recurrente. Por eso señalé principalmente ese ejemplo. Pero indudablemente esta verdad se puede aplicar a otras situaciones o a otras manifestaciones de los patrones que hoy día se siguen repitiendo sobre la base de Génesis capítulo 3. Y dijimos ayer que la pasividad de Adán no debe ser tu pasividad, apreciado varón que estás aquí hoy día. Nosotros debemos de asumir nuestra responsabilidad. Y atención, hermanos, que no necesariamente asumiendo nuestra responsabilidad, tu esposa se va a someter. No necesariamente. Pero precisamente tenemos que depender de nuestro Señor, de su gracia bendita, santificadora, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos da la sabiduría, para comenzar a tratar, a conocer a nuestra esposa. Si nosotros, hermanos, lleváramos a cabo el modelo de nuestro Señor,
Perdón, hermano, estas interrupciones me desconcentran un poquitito. ¿Puedo seguir con este micrófono o lo cambio? ¿No? Ya. Bueno, si vuelve a interrumpir, voy a cambiar. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender y someternos, hermanos, es al modelo de nuestro buen Dios. Él nos conoció. Él determinó una relación, un amor relacional, íntimo, personal con nosotros, y eso lo determinó no cuando te convertiste. Ahí tú lo comenzaste a experimentar, pero eso ¿cuándo Dios lo determinó? Desde antes de la fundación del mundo. Y ese es nosotros, es lo mismo que debemos de hacer, conocer a nuestra esposa. ¿Les ha llamado la atención a ustedes que el verbo conocer en la Biblia se utiliza cuando se refiere, por ejemplo, a Adán y Eva al acto sexual? ¿Conoció a Adán a su mujer? Es interesante, ¿no? Es un eufemismo para referirse a esa intimidad sexual. Curiosamente, Dios utiliza ese verbo en el ámbito salvífico para referirse que Él nos conoció a nosotros. Y anoche les dije, ayer les decía que el momento más sublime, el sello, podríamos decir, más maravilloso de ese conocimiento previo entre el esposo y la esposa, el momento que culmina todo ese proceso, es en el momento en que ambos disfrutan del placer que Dios nos regaló en el ámbito matrimonial, cuando tú estás con tu esposa y tu esposa estás con tu esposo. Pero no somos animales que llegamos a la intimidad por arte de magia. Mi madre una vez me dijo esto: Adiel, si puedes preparar de antes, no solo en la noche, cuando te acuestes con tu esposa, preparar ese momento cúlmine, comienza a hacerlo días antes, desde la mañana. Porque la intimidad sexual no es solo un suceso, un evento, una ocasión. Es la culminación de algo que se elabora, que se va trabajando, que se va cultivando con el tiempo o en el día a día. Bueno, lo último que vimos ayer, antes de entrar al versículo 12, que es lo que vamos a desarrollar hoy, analizamos ayer las 3 preguntas que yo le llamo las 3 preguntas de gracia, que fue la última enseñanza anoche, las 3 preguntas de gracia de Dios a Adán. Porque debemos estar de acuerdo, hermanos, Dios es un Dios soberano. Él había dado una orden, les mandó no comer del fruto prohibido, pero ellos violaron esa ley, fueron desobedientes, rebeldes y desobedecieron a Dios. Dios, como creador soberano, pudo haberlos fulminado, Dios pudo haberlos destruido, Dios pudo haber creado otros seres humanos. ¿Recuerdan cómo fue, por ejemplo, con Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño? Dice en el hebreo ahí que Dios los incendió. Qué interesante. Ananías y Zafira lo vimos anoche, porque hicimos la relación también de las preguntas de gracia, ¿recuerdan? Pedro se acerca a Ananías. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo, Ananías? Esa pregunta, de hecho, antes que Pedro les preguntara, Dios sabía, obviamente, de su mentira. Dios pudo haber fulminado a Ananías y Zafira antes de las preguntas de Pedro. Pero insisto, hermanos, Dios, su carácter es un carácter perdonador. Él quiere que el ser humano se arrepienta una vez que ha pecado. Pero Ananías no reflexiona,
pasan 3 horas, los jóvenes lo van a enterrar, pasan 3 horas, llega Zafira, su esposa, y Pedro le hace nueva pregunta de gracia. Zafira, ¿vendisteis en tanto la heredad? Sí. Wow, hermanos, era el momento, era la ocasión para que se arrepintiera. Y ambos, tanto en las preguntas de Génesis 3 a Adán, como en las preguntas a Ananías y Zafira, observamos una respuesta pecaminosa, una respuesta equivocada. Por eso anoche les decía, hermanos, que cuando Dios a nosotros estamos continuamente pecando, lamentablemente, pero Dios de una u otra manera nos hace reflexionar. Nos da tiempo de gracia para confesar nuestro pecado y pedirles perdón. Pero muchas veces somos obstinados, rebeldes, tal cual como Adán y Eva. Y en esas preguntas de gracia, ahora observamos la respuesta de Adán, versículo 12. Ahora sí tomamos la Biblia. Nunca hago introducciones tan largas, pero como tengo 1 hora y cuarto, entonces me aprovecho un poco. Generalmente predicamos 1 hora en la iglesia local. Cuando el pastor Joel fue, le dijimos, tienes 1 hora y media. Predicó como 3 horas en cada sermón. Así que si yo me paso ahora, no sería mayor problema. Bueno, notemos, hermanos, cómo el versículo 12, Adán responde a Dios. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el verso 12 inicia, y el hombre respondió. ¿A qué respondió? A la pregunta anterior del verso 11. Que Dios le hace. ¿Cuál fue la pregunta del verso 11? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Ante esa pregunta Adán responde. Analicemos detalladamente la respuesta soberbia y arrogante de Adán. ¿Por qué dice eso, Pastor Adiel? Por lo que voy a explicar a continuación. Noten ustedes, por favor, con mucho cuidado, la respuesta de Adán. La mujer que me diste. Perfectamente ahí nosotros podríamos agregar el pronombre personal tú, que aquí se omite porque es obvia la idea. Es decir, perfectamente aquí podríamos leer, mira Dios, tú eres culpable, tú eres responsable, porque fuiste tú el que me la diste. Entonces, consecuencia de ese regalo que tú me diste, entonces yo comí, porque ese regalo que tú me diste, que fue la mujer, que fue Eva de mi costado, ella fue la que me ofreció la fruta. Por eso digo la arrogancia, la soberbia de este hombre está en última instancia culpando a Dios. Y en segundo lugar a Eva, porque él añade, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. Ella, Eva, fue la que me ofreció ese fruto y yo comí. Eva, tú eres la culpable de lo que pasa en nuestro matrimonio. Noten la distorsión del concepto de Adán ahora después del pecado y del concepto que Adán tenía de su esposa antes del pecado. Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado.
es algo que Dios usa de mí mismo. Hay un complemento perfecto aquí. Adán se da cuenta de la distinción que hay en esa nueva creación de Eva, de su costado, a diferencia y en contraparte con todo el resto de la creación. Adán reconoce aquello. Hay un reconocimiento de Adán muy claro aquí, muy evidente. Sin embargo, después del pecado, hay un concepto totalmente diferente. Ahora ella se transforma en la culpable. Bueno, Dios primeramente, porque tú me la diste, pero Eva fue la que me ofrece el fruto que tú prohibiste comer. Esta es la soberbia, la arrogancia de la que señalé ayer en cuanto a lo que el diablo a través de la serpiente transmitió a Adán y Eva. Porque el diablo les dijo, seréis como Dios. Y lo vimos ayer en Isaías 14, a través del rey babilónico, estaba detrás también un ser superior, el diablo. Y él dijo, subiré a lo alto y seré semejante o comparado al Elión, al Altísimo. Esa arrogancia, esa soberbia, y de hecho después Isaías señala ahí que él iba a ser derribado hasta el Seol. Esa actitud claramente la observamos en la actitud de Adán ahora, refiriéndose a su esposa. ¿Cómo es posible que Adán tenga el atrevimiento de tratar o culpar a Dios de esa manera? ¿Cómo es posible? Y en ese sentido, hermanos, nosotros debemos ser cuidadosos, porque muchas veces también nos vemos tentados a cuestionar a Dios de una manera irreverente. No es pecado preguntarle cosas a Dios. Otra cosa distinta es la actitud con la cual preguntamos al Señor. Eso es diferente, porque en definitiva Dios pesa el corazón. Y si desde el corazón hay una humildad, si desde el corazón hay un quebrantamiento genuino delante de Dios, ¿por qué Dios nos va a impedir preguntarle cosas? ¿Por qué? Somos sus hijos, ¿no? Cuando tu hijo te pregunta algo con humildad, ¿tú le vas a negar la respuesta? Claro que no, tú le respondes a tu hijo porque es tu hijo, tú lo amas. Ahora, el problema es que Dios no nos va a contestar lo que queremos nosotros escuchar, eso es otra historia. Porque Dios puede contestarte sí, Dios puede contestarte no, Dios te puede decir espera. Pero en definitiva Dios te contesta a través de su palabra, indudablemente. Entonces Adán se vuelve en un necio aquí, arrogante, soberbio, culpando a Dios de su propio pecado. Miren por favor, abramos la Biblia allí en Proverbios 19. Proverbio 19, versículo 3. Porque aquí Salomón refleja perfectamente lo que pasó con Adán. Proverbio 19, 3 dice así: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿No lo vemos en Adán esto en Génesis 3? La insensatez de Adán de culpar a Dios. Luego contra Jehová se irrita su corazón. Esa fue una manifestación de la actitud del corazón de Adán al levantar el puño contra Dios. Regresamos a Génesis 3, versículo 13. Ahora Dios, siguiendo el mismo orden que había establecido, se dirige a la mujer. Interesante, ¿no? Dios pudo haber iniciado con la serpiente, luego con Eva y al final con Adán. Dios pudo haber iniciado el interrogatorio con Eva primero, después con Adán y después con la serpiente. ¿Qué hace Dios? Primero, Adán, aquí al frente mío, quiero hablar contigo. Segundo,
la mujer. Y tercero, la serpiente. Lo curioso, como dije ayer también, es que solamente con Adán y Eva Dios hace un diálogo interrogatorio. Con la serpiente no, simplemente le declara un juicio. Interesante, ¿no? Y ahí nuevamente observamos la distinción que Dios hace con sus criaturas especiales creadas en el sexto día, Adán y Eva. Hay una relación diferente con sus criaturas de parte de Dios, claramente en la Biblia. Bueno, entonces ahora se dirige a la mujer. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Noten otro detalle. Dios interroga a Adán, pero no lo reprende en el momento. Lo deja como en pausa y se dirige a Eva. A pesar del atrevimiento de Adán de culparlo. Todo eso es gracia, hermanos. Misericordia de Dios. Ese silencio es un silencio de gracia también. De no castigarlo en el momento por su atrevimiento. Así que Adán, espérame un poco, ahora trato con Eva, con tu esposa. Y Eva no halló nada mejor que culpar a otro también. ¿A quién culpa Eva? A la serpiente. ¿Qué es esto que has hecho? ¿Te das cuenta, mujer, de la magnitud de lo que has hecho? Así como Adán, hermanos, no debió actuar independientemente de Dios, Eva tampoco debió actuar independientemente de Adán. Pero lo hizo, pero lo hicieron. La serpiente me engañó. Eva culpa a la serpiente. Pero curiosamente, ¿quién había sido el creador de la serpiente? Dios. Pero el diablo la usa para un propósito malicioso, obviamente, pero Dios había creado la serpiente, como todo el resto de animales del campo. Y todo eso era bueno en gran manera. Eva siguió el ejemplo de Adán, mal ejemplo, por cierto. Leon J. Good dijo esto, cito: que nadie se equivoque. Adán no le hacía ningún bien a su esposa al comer también del fruto. No estaba mostrándole amor, como a veces se dice. Lo que debió haber hecho fue protestar contra ella y luego rogar a Dios junto con ella y pedir perdón por ella. Después de todo, ella no era la cabeza representativa de la raza humana, Adán sí lo era. El gran daño fue cuando él comió, no cuando ella comió. Adán era el objeto principal del ataque satánico desde el principio. Y cuando Adán comió, Satanás consiguió su objetivo. Cuando Adán desobedeció de ese modo el mandato de Dios, el pecado entró en la raza humana y toda su posteridad cayó junto con él. Fin de la cita. Y permítame, por favor, volver a subrayar lo que ayer dije. Aquí observamos en ambos la actitud de culpar a otros, orgullosa, atrevida, arrogante. Y este es uno de los pecados, hermanos, que seguimos conservando desgraciadamente en nuestros matrimonios. El orgullo personal, el ego. Esto es muchas veces lo que nos lleva a culparnos unos a otros.
Matthew Henry dijo: debemos prestar atención al orgullo. Es un pecado que convirtió a los ángeles en demonios. Cuando conversamos con los matrimonios, inclusive en los propios matrimonios, observamos esa actitud o tendencia. El problema, hermanos, es que el orgullo muchas veces lo disfrazamos de una falsa humildad. Nos hemos llevado sorpresas. De repente vemos a un hermano o a una hermana aparentemente humilde, hablando bajito, y sucede algo y explota. Uno dice: ¿y no era humilde? Es que no era humilde. La humildad no tiene que ver necesariamente con el tono de voz, con la forma en que te vistes, zapatos rotos o lo que sea. Por eso la Biblia habla de humildad de corazón, mansedumbre de corazón. Porque los seres humanos tenemos la capacidad de adaptar la personalidad. ¿No es así? No, no es así. Sí, sí es así. Hermanos, yo le he dicho a los hermanos en la iglesia local, o una de las cosas que conversamos, y espero que entiendan esto que voy a decir. Si es necesario explicarlo un poco más, lo hago. El mejor lugar para observar el carácter de alguien no es el domingo en la iglesia. Obvio, ¿no? Tú frente al hermano llegando al templo el día domingo, ¿vas a hablarle con subido de tono a tu esposa? Si está el pastor al lado, si está el anciano al lado, si está el resto de hermanos. Obvio que no. Le vas a pisar el pie nomás por debajo. Ya nos vamos a ver en casa. Eso es obvio. Los seres humanos tenemos esa inclinación maliciosa de adaptarnos a los contextos en los que estamos. No somos como deberíamos de ser muchas veces por una cuestión obvia, ¿no? Reflejamos lo que somos verdaderamente. ¿Y dónde? ¿Dónde más que en el hogar? ¿Dónde más que en la intimidad? ¿Dónde más cuando somos observados por nuestros hijos? ¿Dónde más que cuando somos observados, escuchados por nuestra esposa, nuestro esposo, que en el hogar? Solo mi esposa sabe qué tan manso soy. Eso no necesariamente lo va a poder contestar el pastor ni un hermano, porque no nos conocen realmente. Por eso, hermanos, es que ayer les decía, debemos ser humillados por el Señor, pero nosotros debemos estar dispuestos a aquello. ¿Sabes que un día se me ocurrió orar, comenzar a orar? Esto hace algunos años atrás. Señor, por favor, quebranta mi vida. Quiero ser usado en tus manos para tu gloria, etcétera, etcétera. Como a la semana tuvimos un accidente. Y después comenzaron a suceder un sinnúmero de situaciones. Y después, en un momento, estaba reflexionando, me acuerdo. ¿Será bueno seguir orando que me quebrante, Señor? Dije entre mí. Porque son situaciones que Dios usa. Porque Él sabe, hermanos, que por el pecado nuestro es difícil humanamente humillarse. Es difícil. Porque tenemos un orgullo arraigado, un ego, una arrogancia. Y muchas veces por esa razón el Señor usa el dolor para tratar con nosotros. Y como dije ayer también, la gran lima de limar que es tu esposa o tu esposo. Porque solamente Dios sabe cuáles
áreas o ámbitos de mi vida matrimonial están débiles. Y precisamente hay actitudes de mi esposa que va a tener, que Dios usa para ayudarme en esa debilidad en mi carácter. Y de esa forma Dios mutuamente usa tanto al uno, al esposo, para tratar con la esposa, y a la esposa para tratar con el esposo. Gary Thomas dijo: muchos abandonan sus matrimonios, no porque odien a sus cónyuges, sino más bien porque odian humillarse. Odian tener que poner las necesidades del otro por encima de las suyas. Fin de la cita. Y eso es lo que finalmente dice 1 Corintios 13. El amor no busca lo suyo propio, no es jactancioso, no es envidioso, todo lo sufre, todo lo soporta. Todo lo soporta hasta que me hagas algo, ¿ah? Génesis 3:14. Esto será muy breve por si acaso. Y Jehová dijo a la serpiente, noten, dijo a la serpiente, aquí no hay un diálogo con ella. Escúchame bien, serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No hay ninguna interrogante aquí de gracia. Entonces hay una diferencia muy marcada aquí, visible, notable, entre el trato de Dios con dos pecadores y una serpiente, o con el diablo a través de la serpiente. Y tristemente, hermanos, Adán y Eva sufrieron las consecuencias de su pecado. Vieron que estaban desnudos, como lo vimos ayer, se avergonzaron, tuvieron miedo, no solo tuvieron vergüenza, miedo, sino tantas cosas más, porque como dijimos ayer también, el pecado siempre esconde consecuencias que en el momento no las vas a identificar. Por eso es que tenemos que pensar muy bien, aferrarnos al Señor cuando nos veamos tentados, hermanos y hermanas, porque los pecados traen consecuencias. Y aunque sea un pecado menor, interrumpe, rompe mi comunión con Dios, es ofendido el Espíritu Santo, muchas veces es contristado, apagado, dice Pablo también. Entonces siempre habrá consecuencias de nuestros pecados no confesados, no arrepentidos. Y viene uno tras otro, uno tras otro. De hecho, si sumamos a lo anterior, a la mujer, ¿qué le dijo más adelante Dios? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste, aquí está la verdadera causa del pecado de Adán, obedecer a su mujer. ¿A quién debía obedecer Adán? A Dios. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, recuerdan el ejemplo de ayer de un hermano cuando me decía, pastor, llorando el hermano, me pasó esto, esto otro, esto pastor, y aquello. ¿Por qué? ¿Por qué tantas consecuencias? Si supuestamente el pecado no era tan grave, es que a los ojos de Dios sí es grave porque Él es santo. Pero a pesar de Adán y Eva, pero a pesar de su pecado, Dios mostró una inefable misericordia, un incomprensible amor, bondad.
Y eso lo expresamos a continuación. Voy a mencionar algo muy breve del 15 y el 21, porque aquí tenemos la base de la esperanza para la raza humana en pecado. Tenemos la base para Adán y Eva y tenemos la base de la esperanza para nosotros mismos, los matrimonios hoy. ¿Qué dice el 15? Lo que se le ha llamado el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. Esto se lo está diciendo Dios a la serpiente, por si acaso. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El contenido de este versículo tiene su cumplimiento en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor le dio un golpe mortal a Satanás, hiriéndolo en la cabeza. La herida de la serpiente al Señor sería solo en el calcañar. El Señor venció la muerte, el Señor resucitó, después de 40 días ascendió al trono de su Padre y está sentado a la diestra del Padre hoy. Y una muestra de aquello y adelanto de lo que Cristo haría en esa cruz es lo que vemos en el 21, Génesis 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Misericordia, misericordia, gracia, gracia, bondad, bondad, benignidad, benignidad. Paciencia con Adán y Eva. Ellos, hermanos, ante las interrogantes de Dios, ninguno dijo: Dios, Jehová Dios, hemos pecado delante de ti. No, comenzaron a culparse. Y Dios, consciente de todo aquello, hace la promesa de la simiente de la mujer y los viste, los cubre por su gracia bendita. ¿No vemos el mismo carácter bondadoso de Dios con Israel? Israel fue un pueblo obediente a Dios. Qué terquedad, ¿verdad? Qué obstinación del pueblo de Israel. Y ahí Dios los alimentaba, los volvía a perdonar. La época de los jueces, ¿recuerdan? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Tal cual como Adán y Eva. El patrón se repite siempre. Y Dios les levantaba un libertador. Ahí está el ciclo otra vez. Dios los alimentó, los sustentó en el desierto. Sus pies, dice Nehemías 9, no se hincharon. Sus ropas no se envejecieron. Tenían sed, le dio agua de la roca. Tenían hambre, le dio codornices. Le dio maná. Se aburrieron del maná, comenzaron a cuestionar. Y Dios, paciente, longánime, tardo para la ira, grande en misericordia, mostró su bondad una y otra vez. ¿Y no es lo mismo que hace contigo? ¿No es lo mismo que sigue haciendo con nosotros? Ninguno de nuestros matrimonios está perfectamente delante de Dios. Siempre hay cosas que tenemos que mejorar, debilidades, pecados. Y Él muestra su gracia, su gracia, su gracia. La pregunta es: ¿de dónde sacó las túnicas de pieles Dios? ¿No se sacan de los árboles? ¿No se sacan de las plantas? Sino de un animal inocente y sustitutorio, derramando la sangre de aquel. Lewis Johnson comenta, cito: la declaración es una magnífica descripción de una de las lecciones objetivas más elocuentes que jamás se hayan dado al hombre acerca de la gracia. Dios es el predicador y predica mediante sus acciones. Y el mensaje es el mensaje de redención a través de un sacrificio sustitutorio legal. Fin de la cita.
Otro escritor dijo estas palabras, haciendo una especie de resumen de todo el capítulo 3. Cito, aquí encontramos la explicación divina de la presente condición caída y arruinada de la raza humana. Aquí aprendemos de los inventos astutos de nuestro enemigo, el diablo. Vemos aquí la total impotencia del hombre para caminar en la senda de justicia, cuando la gracia divina se le niega. Aquí hallamos el efecto espiritual del pecado, el hombre tratando de huir de Dios. Aquí discernimos la actitud de Dios hacia el pecador culpable. Aquí notamos la tendencia universal de la naturaleza humana de cubrir su propia vergüenza moral por un artefacto, obra de sus propias manos. Aquí se nos enseña la provisión gratuita que Dios ha ofrecido para suplir nuestra gran necesidad. Aquí empieza aquella maravillosa corriente de la profecía que corre por todas las escrituras. Aquí aprendemos que el hombre no se puede acercar a Dios a menos que se acerque por un mediador. Fin de la cita. Estoy contestando la pregunta: ¿sobre qué base el matrimonio tiene esperanza y por tanto restauración? Es verdad que Adán y Eva fueron expulsados del huerto posteriormente, pero se fueron vestidos con las pieles de un animal inocente. Fue derramada la sangre de un animal que no tenía nada que ver con el pecado de ellos, pero muere en lugar de ellos para que fueran vestidos con la gracia de Dios. Dice Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. R.C. Sproul dijo esto: el primer Adán le dijo a Dios, no me culpes, culpa a mi mujer. El segundo Adán le dijo, no culpes a mi novia, cúlpame a mí. ¿Qué estoy queriendo decir? Amados matrimonios, sobre esta base, tú y yo tenemos esperanza. Como les dije ayer, yo no sé bajo qué condiciones vienen ustedes. Nos encontramos y nos enteramos de situaciones matrimoniales que probablemente nunca nos imaginaríamos, pero se dan. Pero aquí está nuestra esperanza de restauración, sobre la base de la cruz, sobre la base de lo que Jesucristo haría por ti y por mí, sobre la base de su sangre bendita derramada allí en el Gólgota. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: si un hombre pudiera ver lo que realmente es el pecado, huiría de él como de una serpiente mortal y se gozaría siendo librado de él por Cristo Jesús. Fin de la cita. ¿A quién más acudiremos? ¿A quién más iremos para nuestra tragedia, podríamos decir, matrimonial, en algunos momentos de nuestra vida o en las etapas que vivimos? ¿A quién más podemos acudir? Nosotros hoy día estamos sufriendo las consecuencias no solo del pecado de nuestros padres Adán y Eva, sino el propio pecado que aún mora en nosotros. En la luna de miel, que podríamos decir, permitirnos esta licencia de decir que era el inicio del huerto del Edén, todo probablemente fue lindo, todo probablemente fue tierno, todo probablemente se preparó para que tú pudieses disfrutar del regalo de Dios de tu esposa o tu esposo. Pero algo comienza a suceder con los meses, con los años. Comenzamos a descubrir que ese príncipe azul no era tan azul como parecía.
O comenzamos a observar que esa reina que pasó al altar no era tan reina. ¿No es así? Porque comenzamos ya a mostrarnos tal cual como somos. Porque en el noviazgo también se adaptan las conductas. No nos mostramos necesariamente como somos. Pero ahí ya comienzan las ofensas. Comenzamos a hablar más fuerte a nuestra esposa. La esposa ya comienza a desinteresarse por seguir el liderazgo de su esposo. Y podemos tener un sinnúmero de justificaciones humanamente válidas, ¿no? Comienza a haber infidelidad probablemente. Como lo vimos ayer, probablemente en algún punto de la historia de tu matrimonio, tu esposo te fue infiel o tu esposa te fue infiel. Comienza a haber agresión verbal, comienza a haber agresión física probablemente, como también he escuchado y hemos tenido que aconsejar. No, pero pastor, pero si fue una pequeña cachetada. Ah, sí, una pequeña cachetada. Si no paramos eso el otro año con la plancha le vas a pegar en la cabeza. Pero todo eso, ¿ustedes creen que esa cachetada fue así mágica de un día para otro? No, se comenzó eso a gestar con faltas de respeto, con levantarse la voz, con cerrarte fuerte la puerta del auto. Comenzó con un punto de partida, como sucede el patrón de Génesis 3. Y eso comienza a suceder en el matrimonio. Palabras hirientes. ¿Recuerdan el hermano de ayer que les conté? Afectado el hermano después de 15 años porque su esposa lo había tratado como un inútil que no sirve para nada. Debemos tener mucho cuidado en lo que decimos y en cómo lo decimos a nuestra esposa o a nuestro esposo. Un discípulo un día se acercó a su maestro y le dijo: maestro, quiero pedirte un consejo. Cuando estoy con mi esposa, exploto y comienzo a decirle cosas. El maestro le dice: ¿quieres un consejo? Bueno, cada vez que explotes, que le hables inadecuadamente a tu esposa, clava un clavo en la pared y después de un mes me llamas a tu casa y voy a ir para allá. Bueno, cuento corto, 30 clavos, por decir un número. Vuelve donde el maestro y el maestro le da otro consejo. Ok, ahora cuando logres controlarte, quita los clavos. Y cuando termines de quitar el último clavo, me llamas y voy a tu casa. El clavo número 30 lo había sacado. Le iba a decir algo y paz. Maestro, contento. Logré quitar el último clavo. Venga a mi casa. ¿Dónde está la pared que clavaste los clavos? Y le muestra la pared. Y le dice: mira, te felicito por haber quitado el último clavo, pero las marcas se conservarán allí. Y eso es lo que pasa cuando herimos a nuestra esposa o a nuestro esposo. Son clavos que clavamos profundamente en sus corazones. Y aunque después pidas perdón, probablemente esa herida continuará. Por eso es que la Biblia regula también el uso de este pequeño miembro, que es terrible, ¿no? Santiago capítulo 3. De hecho, no lo busquen, estoy simplemente mencionándolo. Pero lo conocen, ¿verdad? Es capaz de generar un incendio. De hecho, curiosamente, hermanos, el libro de Cantares, donde se expresa, donde se enseña
la relación entre un hombre y una mujer, de un esposo y su esposa, del amor romántico, incluido el aspecto sexual, el mayor contenido es el uso de la lengua. ¿Pero saben para qué? Para elogiar, para reconocer, para alabar, para bendecir a la esposa y viceversa. Y la que más habla, hermanas, discúlpenme que lo diga, pero es verdad, es la mujer. Ella se refiere a él se refiere a ella, pero no saques piropos, por favor, de cantares. Porque un hermano le dijo una vez a su esposa: mi amor, eres como una yegua de Egipto. Pero si eso es bíblico, pastor, le dice, no estoy pecando. Claro, porque la yegua aparece en cantares como un piropo por la clase de caballo que significaba. Eso tenía un valor muy grande en ese contexto. Pero no es el mejor piropo. Hay un piropo bíblico, por si acaso. Esto no está en mi bosquejo. Tú, mi amor, eres como la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Te lo aprendiste, hermano? Ya dígaselo después cuando... Bueno, el pecado, hermanos, desgraciadamente afectó todas las relaciones interpersonales. De hecho, la relación con Dios en primer lugar, con los que me rodean, entre Adán y Eva, entre tu esposo y tu esposa. Es sorprendente, hermanos, que dos personas que en algún momento se amaron, hoy día se odian. ¿Cómo puede ser eso? Déjenme decirles que el matrimonio no es un palacio. El matrimonio es un montón de ladrillos y arena que hay que trabajar día a día. El matrimonio no es un jardín tampoco. Es un montón de tierra y semilla y agua que hay que cultivar todos los días. Y muchas veces, hermanos, equivocadamente pensamos y confiamos desmedidamente en nuestro esposo y esposa. Lo sustituimos por Cristo, pensando que Él es el que va a satisfacer las necesidades más íntimas de mi alma. No, querido hermano, te equivocas. Querida hermana, te equivocas. Tu esposo no está para satisfacer lo más íntimo de su ser. Eso lo hace solo Dios, Jesucristo el Señor. Él es el único. De ahí la importancia vital de que cada uno en el matrimonio mantenga una relación primordial, primero vertical con Dios, porque van a haber momentos o circunstancias donde tu esposo no te va a satisfacer y viceversa, pero recurrimos a nuestro Señor. Él es la fuente de vida, no mi esposo, no mi esposa. Tu esposo, tu esposa tiene su lugar, pero nadie ni nada puede sustituir al Señor de gloria. Solo Él. Y digo esto, hermanos, porque vamos a pasar etapas en el matrimonio donde no vamos a ser satisfechos por el otro. ¿A dónde vas a acudir entonces? ¿A otra mujer? No. ¿A otro hombre? Tampoco. Tenemos que potenciar nuestra relación con Él. Ahora bien, este será el último consejo para establecer lo que debemos hacer o comenzar a hacer. Si el matrimonio se ha fatigado, si el matrimonio está pasando una situación compleja, una etapa difícil, etcétera, etcétera, sea cual sea la situación que estás viviendo el día de hoy, por favor, pone atención a lo último que voy a enseñar. Mateo 18, que es algo fundamental. ¿Qué podemos comenzar a hacer ante toda ofensa cometida?
¿Qué podemos comenzar a hacer ante toda traición cometida, ante toda decepción vivida? ¿Cómo podemos comenzar a salir de esta triste y dolorosa condición en la que nos encontramos, si ese fuera el caso? Esta es una parábola interesante, hermanos, la vamos a leer. Obviamente no voy a comentar tanto detalle aquí, sino solo voy a extraer lo que nos compete y lo que quiero enfatizar finalmente. Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es mucho dinero. Entonces ahí tenemos a un primer deudor. Mucho dinero, 10,000 talentos. A este, es decir, a este deudor, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, eso es vital, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, los 10,000 talentos. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Entre 100 denarios y 10,000 talentos hay mucha diferencia. Solo 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Es decir, este deudor que fue perdonado con mucho dinero, ahora está exigiendo a otro que le debía muy poco. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Lo mismo que hizo el primer deudor con su señor. También le debía y le rogó por misericordia. Mas él no quiso. Curioso esto. El que fue perdonado ahora no quiso perdonar a otro. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Aplicación ahora. Versículo 39. Así también. ¿Qué significa así también? De la misma manera que aquí hubo misericordia y perdón, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Hay muchos creyentes que creen haber perdonado, pero no lo han hecho de todo corazón. No has perdonado de todo corazón a tu esposa. No has perdonado de todo corazón a tu esposo. Sería un buen momento hacerlo hoy. Sería un buen momento hacerlo cuando llegues a casa. Porque aunque no lo creas, puede que hayan cosas escondidas en el corazón de tu esposo, en el corazón de tu esposa, que probablemente tampoco te lo ha dicho porque las relaciones están tensas. Pastor, pero ya lo he hecho. Vuelve a hacerlo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Pero es difícil, pastor. Usted no sabe lo que mi esposo me ha hecho. Usted no sabe lo que mi esposa me ha hecho. No lo sabe. Por eso para usted es difícil decirlo.
Considerando la parábola, te hago la siguiente pregunta. ¿Quién es más deudor? ¿Tu esposo ante ti o tú ante Dios? ¿Tu esposa ante ti o tú ante Dios? ¿Quién es más deudor? Tú frente a Dios, ¿verdad? ¿Y Dios te perdonó? ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Cuántos pecados? Todos. Tu esposo solo te debe 100 denarios. Tú le debes 10,000 talentos a Dios y Él te perdonó. Y si Él te perdonó, te manda que hagas lo mismo con tu hermano. ¿Y quién más cercano en las relaciones humanas que tu propia esposa, que tu propio esposo? Yo estoy en Cristo, mi esposa está en Cristo, todos estamos en Cristo. Cuando yo no perdono, cuando yo no tengo la capacidad dada por el Señor para perdonar, me estoy haciendo un daño a mí mismo, le hago un daño a mi esposa y ofendo al Espíritu Santo, porque es una unidad. Somos uno. La vida cristiana, queridos hermanos, la vida cristiana matrimonial es una vida continua de perdonar y pedir perdón. ¿Cómo lo hago, pastor? Repito, Colosenses dice 3, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estoy consciente, hermanos, que humanamente esto es difícil. Pero tenemos que comenzar pidiéndole perdón a Dios. En la Biblia siempre vemos eso cuando alguien pide perdón. He pecado contra Dios y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, esposo aquí presente, esposa aquí presente, pídele perdón, confiesa tu pecado a Dios en primer lugar, pero también con tu esposa, porque es a ella la que has herido. Esposa, es a él al que has herido. Humanamente nosotros tenemos la tendencia a la venganza, ¿no es así? Así somos. Por eso es que la capacidad de perdonar solo puede venir de Él. Conozco a un hombre que cuando tenía aproximadamente 9, 10 años, fue abusado sexualmente por uno de sus vecinos que vivían algunas casas cerca de donde él vivía. Y la astucia de esta persona era mostrarle en ese entonces un trencito que conducía a través de unos rieles a control remoto. Y como todo niño curioso, le llamaba la atención y él lo ponía en la ventana de la casa, y cuando este niño pasaba, la curiosidad obviamente lo invadía y entraba como todo niño a ver ese juguete que probablemente nunca había visto. Pero ese hombre se aprovechó de él. Bueno, ese niño después creció y tuvo algunas otras situaciones en la vida, regresó a su casa, estuvo fuera de donde él vivía y tuvo algunas situaciones difíciles y regresó finalmente a su casa a una cierta edad, ya siendo un joven mayor. Y en ese momento comenzó a ser invadido en su mente por pensamientos muy fuertes. Se le pasó por la mente contratar una pandilla que había en ese entonces en esa ciudad para que lo torturaran a este que le había hecho daño, porque ahora psicológicamente ese niño estaba muy mal, o ese joven. Comenzó a cuestionar su propia sexualidad, pensó que tendría repercusiones en su vida como hombre, como esposo. Y cuando Dios comenzó a tratar con esa persona y él comenzó a entender el llamado del Señor para él, ese hombre
al albergar ese sentimiento de venganza y estar dispuesto a pagar dinero para que torturaran o le hicieran daño a ese hombre, un día en su habitación comenzó a ser redarguido, amonestado por el Señor, y puso esta convicción en su corazón: si no perdonas, no podrás ser usado por mí, porque yo te perdoné a ti todos tus pecados. Entrégame a mí todos tus pensamientos, todo tu sentimiento de venganza. Y cuando ese joven comenzó a entender que debía depender de la gracia de Dios para perdonar a una persona que había estropeado su dignidad, comenzó a experimentar ese bálsamo precioso de la gracia de Dios en su corazón, y finalmente terminó perdonando a esa persona. Y hoy día ese hombre está totalmente sano de su corazón. Tuvo la capacidad de perdonar, dada por Dios para perdonar. Ese niño de 9, 10 años, hoy día ya es un hombre, y ese hombre está parado aquí al frente de ustedes. Por eso puedo decir con toda propiedad: si tu esposo, si tu esposa te ha hecho daño, no hay nada que la gracia de nuestro bendito Señor no sea capaz de perdonar. Pídele perdón al Señor en primer lugar. Confiesa tu pecado delante de Él en primer lugar. Y conversa con tu esposa, conversa con tu esposo. Ámense, protéjanse. Somos un reflejo de la relación de Cristo y su iglesia aquí en este mundo. Pero ven a Él. En Él tenemos esperanza. Solo en Él podemos ser restaurados verdaderamente los matrimonios. Pastor, pero mi esposo está enojado, mi esposa está enojada. No sé si tomar la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa para salvarte? ¿No fue él? Esposo que estás aquí presente, toma tú la iniciativa. ¿Eres el hombre del hogar o no? Adán fue pasivo, no seas pasivo. Acércate a tu esposa, manifiesta la iniciativa que Dios tuvo con nosotros. ¿Quién inició la búsqueda en Génesis 3? ¿Quién la inició? Dios. Dios inició la búsqueda ante dos perdidos como Adán y Eva. ¿Quién fue el que vino a morir en la cruz tomando la iniciativa? Fue Él. Él fue el que le dijo a sus discípulos: yo os escogí a vosotros, ustedes no me escogieron a mí. Yo los amé a ustedes y por eso ustedes me pueden amar a mí. Y si nosotros entonces representamos a Jesucristo, entonces toma la iniciativa, querido varón. Asume tu responsabilidad. Pastor, pero si mi esposa no reacciona, continúa amándola, continúa orando al Señor, porque esto tiene que ser sustentado por la oración al Señor, por la dependencia al Señor. Amados hermanos, he experimentado muchas veces hacer las cosas solamente confiando en mis fuerzas, no solo en el ámbito matrimonial. ¡Qué necio soy! Pero hay otras ocasiones donde voy al Señor y le digo: Señor, yo no puedo con esta situación, me cuesta esto, me cuesta luchar con mi orgullo, ayúdame por favor, Señor, quiero depender de ti. Y saben, hermanos, que ese tiempo de oración honesto con el Señor, es increíble cómo el Señor nos ayuda. Salimos con otra disposición a enfrentar los problemas, a tratar con mi esposa, a tratar con mi esposo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando hay una situación difícil en el matrimonio, van primero a orar al Señor? Señor, por favor, dame paciencia, dame sabiduría. Mi esposa no me valora.
Mi esposa no me admira como yo quisiera. ¿No se da cuenta acaso todo lo que hago para sostener a mi familia? ¿Por qué no me admira? Quisiera que lo hiciera. Señor, ayúdame a mostrar tu amor, ayúdame a mostrar tu misericordia, tu gracia. Es difícil, humanamente hablando, pero Dios nos capacita, Dios nos ayuda, Dios nos provee las herramientas para hacerlo. Y Dios no miente, Él es veraz, Él restaurará tu matrimonio. Ten esperanza, confía en el Señor, Él lo hará, pero necesitamos humillarnos delante de Dios. No podemos seguir luchando con nuestro propio ego, con esa arrogancia que nos comunicaron nuestros primeros padres por el pecado de la serpiente, del diablo que comunicó y transmitió finalmente a ellos. No seremos como Dios, somos sus criaturas, frágiles, débiles, que sin Él no podemos ser absolutamente nada. Pastor, mi esposo no me ama como yo quisiera. Queridos matrimonios, el amor a tu esposa o a tu esposo no se sienta sobre la base de las emociones. Vas a sentir un día que la amas y otro día vas a sentir que no la amas. Los sentimientos fluctúan, son variables, pero yo no estoy enfrentando una etapa en mi vida con mi esposa porque emocionalmente siento hacerlo. Estoy con ella porque un día dije delante de Dios amarla, serle fiel, respetar el pacto matrimonial que de acuerdo a Proverbios 2 y Malaquías 2, Dios mismo le llama la mujer de tu pacto. Porque tanto el hombre y la mujer cuando llegaron al altar, entre ellos hicieron un acuerdo sagrado. ¿Delante de quién como testigo? Delante de Dios. Pero Dios sí te ama. Y escucha, querido hermano o hermana, Dios no te ama un poco, no te ama más, ni siquiera te ama mucho. Dios te ama en su Hijo Jesucristo, que todo lo llena en todo. Qué potente es eso, Juan 14, Juan 17. Como me has amado a mí, dijo el Señor a su Padre, los has amado a ellos. Qué impresionante. Edén y esperanza, restaurando el matrimonio. Roguemos al Señor a continuación a través de la oración que Él continúe haciendo su obra en nuestros corazones. Padre bendito, gracias porque solo tú eres digno de toda gloria. Tú creaste el matrimonio, tú eres el que establece la regulación del matrimonio, las directrices para el matrimonio. Tú eres el único que nos puede ayudar a desarrollar piadosamente nuestros matrimonios. Y si bien es cierto, allí en el Edén se dio la tragedia más grande con esa acción de haber caído y haber comido el fruto prohibido. Gracias, Señor bendito, por haber entendido que solo sobre la base de lo que tú harías en la cruz del Calvario, derramando tu sangre, Adán y Eva fueron vestidos con túnicas de pieles. Y si bien es cierto, vivieron las consecuencias de su pecado, encontraron gracia en ti, porque tú eres un Dios de gracia.
Y a pesar de todo aquel pecado, hay esperanza y hay restauración en nuestros matrimonios. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a recibir el consejo de tu palabra con mansedumbre, y danos el poder también para ponerla por obra en cada una de nuestras vidas. A ti la gloria, bendito Dios, a través de Jesucristo tu Hijo. Amén. Hermanos, solo brevemente agradecer a ustedes su paciencia. No es fácil escuchar a alguien que habla tanto por 1 hora y cuarto, ¿cierto? Pero gracias, hermanos, por su atención, por su concentración, y que la exposición de su palabra haga su obra para la gloria de Él. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias.